Rafael Filisola. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal, Perla? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y un saludo también a toda la audiencia. Tengo entendido que está también Raúl. Sí, aquí estamos en compañía de Raúl Ramírez, doctor. Sí, muchos saludos a los dos. Queríamos conversar con usted con relación a esta audiencia preliminar que se está desarrollando y también lo que ha planteado el doctor Guillermo Duarte con relación al hecho por el cual usted ha sido investigado, doctor. Sí, básicamente hay varias falsedades que ha expuesto la Fiscalía en este caso, que tiene una connotación política muy clara, porque surge a partir de una denuncia que había hecho el gobierno del entonces presidente Horacio Carta a través del ministro del Interior, Francisco de Vargas. Así que un caso que ha tenido un seguimiento político muy activo. A partir de ahí la Fiscalía ha planteado una teoría del caso que no tiene ninguna relación con la legislación vigente en materia de contrataciones públicas. Y sobre todo pues utilizado terminología que no es la adecuada. Ha atribuido conductas que no son propias de las competencias que correspondían a cada una de las personas que se le atribuyen, y ha tenido una conducta muy particular que ahora se repite en la audiencia preliminar, con relación a determinadas personas involucradas. Las personas que tenían una mayor responsabilidad con estas contrataciones, de hecho, han sido desvinculados del proceso con salidas, con otro tipo de salidas, como la suspensión condicional. Es el caso de las personas que tenían a su cargo la administración de estas contrataciones, que hicieron las órdenes del pago, que tenían a su cargo garantizar el correcto cumplimiento de este contrato. Concretamente, en su momento, la exdirectora de UOC, y ahora en la audiencia preliminar, el exdirector de UOC, que le reemplazó también ya durante la administración siguiente, inclusive el empresario que no cumplió con toda su obligación en el ministerio, que fueron beneficiados con una suspensión condicional del proceso, o por lo menos la fiscalía, en el caso de la directora anterior, de una exdirectora de la unidad de contrataciones. Ya está plenamente desvinculada, porque se hizo una audiencia preliminar, especialmente para su caso anteriormente, así que está plenamente desvinculada. Y en el caso de los dos siguientes, de la fiscalía se allanó a una desvinculación, con condiciones básicamente mínimas. Y lo otro es que en cuanto a mi conducta, básicamente no me pueden atribuir ninguna, y de hecho no lo han hecho técnicamente, ninguna conducta irregular, porque mi conducta en todo momento se ha limitado a lo que corresponde a un ministro en caso de una contratación de estas características. Es decir, lo que yo hice fue autorizar una contratación que había sido solicitada para mejoras en una serie de comisarías del área metropolitana, sobre todo en cuanto a condiciones de las celdas. Las celdas estaban siendo muy cuestionadas, por la ausencia de necesidades básicas, como por ejemplo que sean celdas sexadas o que tengan baños. De hecho, Paraguay había sido advertido ya en esta situación por la Subcomisión de las Naciones Unidas contra la Tortura. Paraguay había asumido el compromiso ya en administraciones anteriores de resolver esa situación, y Paraguay estaba en mora con esta obligación. Tal es así que por esa razón, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior
solicita que se hagan esas obras para cumplir con compromisos internacionales del Estado paraguayo asumidos ante Naciones Unidas. Ahí es donde la teoría del caso de la Fiscalía básicamente omite esta situación y dice que las obras eran innecesarias. Eso es mentira, las obras eran necesarias. Tal es así que inclusive el Estado paraguayo informa a Naciones Cancillería, informa a Naciones Unidas a partir de esa licitación que Paraguay estaba en proceso de ir superando esa deficiencia en materia de lugares reservados a personas privadas de libertad. Y lo otro que es falso es que la Fiscalía me atribuye a mí en mi condición de entonces ministro el haber ordenado el pago cuando eso correspondía a las personas que estaban a cargo de la ejecución del contrato. Entonces, concretamente a la persona que estaba a cargo de la UOC. Yo no ordené el pago, yo no autoricé el pago y yo no estuve informado de esos pagos. De hecho, se hicieron en contra de lo que estaba dispuesto los propios pliegos de bases y condiciones y los manuales de funciones que yo había autorizado. Y finalmente la Fiscalía también atribuye la responsabilidad al ministro, la responsabilidad de velar por la vigencia o por la ejecución de las pólizas de fiel cumplimiento del contrato cuando esto, de acuerdo a la legislación administrativa, la legislación que rige en materia de contrataciones, es una atribución justamente que corresponde a las unidades de contrataciones. Obviamente un ministro en un ministerio, sobre todo con un presupuesto importante, hay que recordar el Ministerio del Interior en esa época tenía 3 unidades administrativas y financieras, innumerables contrataciones. Obviamente el ministro no puede saber de memoria cuándo vencen o cuándo se tienen que ejecutar las pólizas determinadas. Por eso esas funciones se delegan a funcionarios y a direcciones que asumen esas responsabilidades y que se encargan de velar por el cumplimiento de todas las relaciones contractuales que tienen estas instituciones. Y hay muchos antecedentes que les puedo citar de otros casos donde obviamente la Fiscalía ha entendido esto y ha cuestionado la conducta de esos funcionarios y no de los ministros o de otros superiores. Pero sin embargo, en este caso, como obviamente hay una intención política más que una intención de buscar la verdad, obviamente se han salido de esa línea que han sostenido en otros casos. Doctor, ¿de dónde viene esa intención política? Bueno, esa intención política viene ya de la campaña electoral en la cual yo fui candidato a vicepresidente en el 2013, que hicimos cuestionamientos muy fuertes al entonces candidato y expresidente Horacio Cartes, cuestionamientos similares a lo que le están haciendo ahora funcionarios, muchos años después, funcionarios del actual gobierno, y cuestionamientos que tienen relación a sus actividades, a su fortuna, la justificación de su fortuna, la supuesta vinculación del expresidente con organizaciones y actividades delictivas. En fin, en medio de eso, ustedes recordarán que en el 2013 ese fue un debate muy intenso durante toda la campaña electoral. Nosotros hemos advertido el riesgo que significaba ubicar en la presidencia de la República a una persona que tenía esos vínculos con una actividad delictiva o con organizaciones delictivas. Hoy inclusive se tiene mucho mayor información que la que se tenía en el 2013. La respuesta por parte de ellos fue una serie de denuncias tanto contra el entonces candidato a presidente Efraín Alegre como también en mi contra.
En este caso, doctor, la Fiscalía ahora se allanó al pedido de suspensión de Fernando Sacoda. Sí, básicamente con el pago ellos aluden que hay un perjuicio también es una distorsión, ¿verdad? Porque ellos hablan de diferentes montos. O sea, el contrato era de algo así como 1.000 y algo de millones de guaraníes, que fue un contrato que se ejecutó parcialmente. Hay que decir también que es un contrato que empieza en mi administración y termina en la administración siguiente. O sea, según los informes que obran en la carpeta fiscal, los trabajos y las obras se estaban haciendo y posteriormente se interrumpieron cuando yo dejé el ministerio. Hay que recordar también que a mí me comunican mi reemplazo en el ministerio el día antes. O sea, no tuve tampoco tiempo de revisar a profundidad cómo estaban los diferentes y la importante cantidad de contratos que estaban vigentes en ese momento, ¿verdad? Entonces, eh, básicamente ellos hablan de un perjuicio de el total del contrato desde 1.000 y pico de millones. Los informes de la dirección de obras hablan de que se habría ejecutado algo así como el 70 o el 75% de las obras, que corresponde al tiempo el momento en que yo fui cambiado del ministerio, cuando esa obra y otras más, cuando yo fui cambiado, dejaron de ejecutarse. Nunca la fiscalía tampoco preguntó por qué motivos ocurrió eso. Así que ese es otro de los puntos también, y la fiscalía básicamente habla de un perjuicio que es similar al al total del contrato. O sea, la fiscalía tampoco explica con claridad cómo construye esa teoría cuando de un contrato total de 1.000 millones llegan a una cantidad que casi alcanza el total del contrato, cuando la porción de obras que no culminaron no pasan del 30%. Y también hay que era un 30% que estaba cubierto con una póliza de garantía, de decir, el cumplimiento del contrato, que estaba vigente hasta, creo que, agosto. Y ahí donde ya la administración siguiente no toma todas las medidas necesarias para cobrar la póliza de cumplimiento. Y en este momento se le beneficia con una medida alternativa a la persona que omitió eh, tomar todas las medidas necesarias para cobrar esa póliza de cumplimiento, y al empresario que no cumplió con sus obligaciones. Y el monto que van a pagar es un monto ínfimo, que no guarda ninguna relación con el perjuicio del que habla la fiscalía. ¿Cuánto van a Que pagar? tampoco, ¿Cuánto ofrecen, doctor? y creo que uno ofrece 20 millones y el otro ofrece 15, algo así, a lo que se allanó en cuota, a lo que se allanó la fiscalía. O sea, si la fiscalía en realidad habla de un perjuicio de 1.000 millones de guaraníes, no tiene sentido que las dos personas que tienen una responsabilidad mayor, porque el resto de las personas no estamos vinculados con la autorización de los pagos, no éramos responsables de la ejecución de las pólizas. O sea, no ordenamos los pagos, no éramos responsables de la ejecución de las pólizas. Entonces tenemos al empresario que no cumplió con el contrato, y al funcionario que no ejecutó las pólizas, desvinculado del proceso según lo que ofrecieron, creo que algo así como un año de algunas medidas restrictivas, algunas medidas condicionales, y creo que el empresario 15 millones de guaraníes, el pago de 15 millones, y el funcionario, el exdirector de uso, de 20 millones. O sea, una cifra que no guarda ninguna relación. Y algo parecido ya se le aplicó. Y esta es otra cuestión bastante interesante, porque la fiscalía dice que la causa estuvo estancada. No sabemos de dónde surge esa figura jurídica, porque una causa puede estar interrumpida o puede estar suspendida, pero estancada no sabemos de dónde surge esta terminología. La fiscalía dice que había una imposibilidad material de seguir avanzando con la causa, cuando mi defensa, por ejemplo,
ya no presentó ningún tipo de incidente desde el año 2016. El último incidente que nosotros presentamos fue en septiembre del 2016. O sea, la causa estuvo parada no por una actitud dilatoria de las defensas, sino estuvo parada por motivos que son totalmente ajenos a la defensa. Y es más, durante ese tiempo la Fiscalía consintió, durante el tiempo que dice la Fiscalía que era materialmente imposible que la causa avance, la Fiscalía, sin embargo, se permitió y aceptó una salida condicional para la exdirectora de UOC, que fue la responsable de la autorización de los pagos que son cuestionados. Es la persona que directamente solicita los pagos y estando interinando la dirección administrativa en mi ausencia. Por otra cosa hay que decir también que cuando esos pagos se ordenaron, yo estaba de vacaciones, yo estaba de permiso por cuestiones particulares. Yo no estaba ejerciendo el cargo, por eso yo no pude haber ordenado, o sea, no ordené, tampoco fui informado, ni mucho menos autoricé esos pagos, porque ni siquiera estaba en el país, ni siquiera estaba en funciones. Bueno, y la persona que hace todo el procedimiento para el pago es una persona que es vinculada durante ese tiempo que la Fiscalía dice que era materialmente imposible para ellos seguir con el caso. Doctor, ¿usted va a declarar mañana? Probablemente sí. Sí, porque creo que solamente queda la declaración indagatoria de los procesados y después ya va a haber una resolución. Sí, es muy probable que sí, porque quedaron algunos puntos que creo que es importante que se aclaren al juzgado, como estos que les estuve mencionando, ¿verdad? Que señalan confusiones, yo digo confusiones, pero en realidad más bien me parece mala fe, pero también confusiones conceptuales muy fuertes por parte de la Fiscalía, un desconocimiento muy claro del derecho administrativo, de las normas que rigen las contrataciones públicas, y de las responsabilidades que tiene cada funcionario, la responsabilidad que tiene un ministro, la responsabilidad que tiene un director de administración, la responsabilidad que tiene un director de la unidad de contrataciones, y otros funcionarios. O sea, obviamente no, la Fiscalía atribuye las mismas responsabilidades a todos, y eso no es así. Es un procedimiento complejo, y sobre todo en organismos que tienen un presupuesto tan importante y que llevan adelante tantas contrataciones y tan diversas. Obviamente no se puede esperar que el ministro haga todo el procedimiento y haga un seguimiento personal de todo el procedimiento, porque para eso hay organismos, y particularmente la unidad operativa de contrataciones es la unidad que se encarga de llevar adelante el cumplimiento del contrato. Y repito, asegurar que los bienes sean recibidos regularmente, y que una vez que los bienes sean recibidos, los bienes o servicios sean recibidos o prestados, asegurar que estén completamente satisfechas todas las condiciones, y solamente ahí autorizar el pago, ¿verdad? Así que la Fiscalía no solamente, y hay otras cosas más, pero que son ya más complejas, que no creo que es el tiempo para una comunicación telefónica, pero básicamente la Fiscalía ha atribuido esas responsabilidades, me ha atribuido a mí, que en ese momento tenía la calidad de ministro, y a otros funcionarios, responsabilidades que en realidad son propias en ese momento, de acuerdo a la legislación vigente, de acuerdo al manual de funciones del ministerio, eran funciones de la unidad operativa de contrataciones. Y sin embargo a esta persona, a la persona que ha estado a cargo, no estoy cuestionando que lo haya hecho, digo nomás que hay una incoherencia entre el trato que recibieron personas que tenían mayor responsabilidad
o que tenían la responsabilidad en la materia con personas que estaban ajenas a esos procesos administrativos puntuales. Otra cuestión que también hacía alusión el doctor Guillermo es sobre el cambio de la conducta atribuida a usted en su momento como ministro del Interior, porque hablaban primero de una conducta y acusaban también por otra conducta. Activa y Claro, omisiva. claro, ese es un tema que nosotros planteamos que hacía y que nosotros volvemos a plantear en la en la preliminar, porque básicamente es imposible para nosotros plantearnos una estrategia de defensa cuando la fiscalía se contradice a sí misma. Pues el tipo penal de lesión de confianza habla de acción u omisión, o sea, tiene que ser un acto o una omisión. Ya le estuve mencionando que obviamente ese acto que tiene que guardar alguna relación con las responsabilidades que tiene el funcionario, no cualquier acto u omisión, sino ya eso la fiscalía omite señalar, o sea, en qué ley, en qué reglamento, en qué contrato están esas conductas activas u omisivas que se me atribuyen a mí particularmente. Eso en ningún caso ellos mencionan y la fiscalía confunde lo que es una resolución aprobando un pliego de base, una resolución aprobando la adjudicación de una resolución, confunden con una orden de pago, que es algo completamente distinto, que se hace inclusive en un momento totalmente diferente y que ya está a cargo de otro funcionario. Pero eso al margen. Acá lo más grave es que ellos empiezan atribuyendo una conducta activa, es decir, una conducta donde para ser dolosa, para ser típica tiene que ser dolosa, o sea, una acción donde la persona sepa y quiera que se produzca un perjuicio para la administración, en este caso del Ministerio del Interior. Y acto seguido, cuando avanza el proceso y se dan cuenta que no hay ninguna conducta activa de mi parte que tenga relación con ese supuesto perjuicio, entonces agregan una suerte de conducta omisiva. Entonces, si hubo una intención de causar un daño, es una contradicción lógica que se atribuya también una omisión de evitar el daño. O sea, no tiene sentido, y obviamente defenderse de una acusación que es contradictoria, que es lógicamente contradictoria, plantearse una defensa es sumamente complejo. O sea, se lo había señalado a la fiscalía en su momento, pero sin embargo ellos mantuvieron eso también en la acusación. Doctor, Además de todas las otras confusiones y en las cuales incurren. te agradecemos muchísimo este contacto, doctor, muy amable. No, al contrario, les agradezco a ustedes su tiempo, muy amable. Hasta luego, doctor, gracias. Te informó PDS Radio TV Digital. El doctor Rafael Filisola también dándonos la versión y lo que según él ocurrió también durante su administración y por el cual él cuestiona duramente el trabajo del Ministerio Público y también las salidas que han tenido las personas que en su momento estuvieron también investigadas, Raúl. Sí, para